Buenos días, amados. Para los que estamos aquí en este programa de A Despertar con el Cordero, de este programa de avivamiento espiritual, de este grupo de hermanos que nos hemos unido con este propósito de avivamiento en el fin de los tiempos, entendidos en los tiempos. Y también a los hermanos que se conectan de diferentes horarios a través de la grabación. Nos sentimos gozosos. Hoy estamos continuando el estudio de la resurrección especial y la parábola de la viña. Así que vamos a continuar, hermanos, en esta experiencia maravillosa que el Señor nos ha concedido para que cada vez ahondemos más en su revelación. Reiteramos los propósitos de esta iniciativa es del revivamiento espiritual, que va conectado con el revivamiento. El revivamiento va conectado con la reforma de la vida. Primero revivamiento y luego reforma. Y también con decirles, hermanos, que el propósito de este grupo es que podamos cada día disfrutar de ese revivamiento espiritual con el Cordero. Amén. Para eso estamos aquí, hermanos. Y queremos seguir al Cordero y queremos imitar al Cordero, adorar al Cordero cada día de una mejor manera. Oremos, Padre, en esta hora te alabamos por hacer posible una vez más esta experiencia de unirnos como hermanos en derredor de tu Hijo, invocando su nombre y su obra sobre nosotros, su poderosa obra, Señor, que siembra enemistad entre nosotros y la serpiente. En este tiempo clamamos para que siembres enemistad entre nosotros y la bestia, su imagen, su marca y su número, y que podamos ser hallados por ti, ser hechos por ti, merecedores, Señor, de llevar en nuestra frente el nombre tuyo, porque queremos estar contigo por los siglos de los siglos. Que nada de lo que el diablo se ha inventado en este fin del tiempo nos separe de ti. Ayúdanos, Señor, a tener la fe. Danos la fe de lo alto y la sabiduría de lo alto. En este tramo, Señor, danos la vestidura de lo alto y todo lo que tengamos aquí en el mundo bajo, en el mundo caído y oscuro, sea lo que tú nos das. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu eterno Hijo, nuestro Redentor y Salvador. Amén, amén. Entonces vamos a tener en esta hora el Salmo 74, hermanos, para que lo analicemos un poquito y elevemos esta plegaria. ¿Por qué Elohim nos ha rechazado? Salmo 74:1, para siempre. ¿Por qué humea tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu comunidad que adquiriste de tiempos de antaño, la tribu que rescataste como tu herencia, y de este monte Sión, donde habitas. Dirige tus pasos hacia las ruinas, hacia estas ruinas eternas. Mira todo el mal que ha hecho el enemigo en tu santuario. Tus adversarios han rugido en medio de tus asambleas. Han plantado sus banderas bien visibles. Se parecen a los que levantan sus hachas contra la espesura de un bosque, pues ahora con hachas y con mazos hacen pedazos de una vez las entalladuras de tu casa. Les han pegado fuego a tu santuario, han profanado y echado por tierra la morada de tu nombre. Dijeron en su mente, destruyámoslo de una vez. Han quemado todos los lugares de reunión con él en el país. No vemos ya nuestras banderas. No nos queda ni un profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo Elohim nos asaltará el adversario? ¿Nos insultará el adversario? ¿Irá a blasfemar tu nombre para siempre el enemigo? ¿Por qué escondes tu rostro? ¿Por qué escondes tu mano derecha? Sácala del pecho y acaba con ellos.
Pero tú, Elohim, eres mi rey desde antiguo, el que realiza liberación en medio de la tierra. Y ahí está lo que el Señor está queriendo hacer. Recordemos hoy los actos y los hechos poderosos de nuestro gran Dios, ¿sí? Nuestro gran Redentor, las cabezas, tú aplastaste todo lo que el Señor ha hecho en el pasado. Es el tiempo, hermanos, sobre todo en este tramo, cuando estamos enfrentando la trama final de la guerra, de la gran controversia entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Así que estamos aquí, hermanos, con esta oración, pidiendo al Señor que en este tiempo, como dijo Habacuc, viva tu obra en medio de los tiempos, en medio de este tiempo, hazla conocer. Y vamos ahora a mirar algo importante, lo que dice, resumiendo esto que continúa aquí, esta oración muy pertinente porque queremos una restauración de la verdad de Dios en la tierra, una restauración de la redención, una restauración de la revelación, una restauración de la adoración a nuestro Padre Celestial y una restauración de la testificación a la cual nos ha llamado en el mundo. Entonces, amados, vamos a leer a Daniel 7:25, que es un texto muy conocido, y vamos a mirar allí la obra del enemigo en el tiempo, lo que él tenía, dice Daniel 7:25, hablando de la obra de Satanás materializada por un poder terrenal, ejecutada por un poder terrenal. ¿Alguno lo tiene a la mano? Daniel 7:25. Las 4 cosas que iba a hacer el enemigo de una manera inteligente y estratégica. Sí, pastor, aquí está. ¿Sí? Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del ¿Sí? Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán Entonces, entregados en su mano. y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Entonces, la palabra nos declara aquí que lo que iba a pensará, ¿sí? El enemigo. Hay un micrófono activado, hermano, estén pendientes de los micrófonos, gracias. Entonces, mire que primero va a hablar palabra, va a alterar la palabra, porque la manera como el diablo hizo esto fue, en cierta manera, usando la palabra, cambiando la palabra. La palabra contra significa en lugar de, también, en contra de o en lugar de. Y vamos a mirar allí que Satanás quita el idioma que el Señor le dio a su pueblo y pone un idioma pagano, ¿sí? Y entonces, en primer lugar, para hablar palabras contra el Altísimo, tiene que usar palabras en lugar de, o sea, en lugar de lo que el pueblo, de lo que Dios le revela al pueblo, él sobrepone lo que él quería, altera la palabra. Ya no van a decir, sí, ya no van a decirlo así, porque la idea del Señor era que el pueblo de Israel fuera a discipular al mundo, ¿sí? Y no que el mundo discipulara al pueblo de Israel. Que el director espiritual del mundo fuera el pueblo de Israel y el Señor le dio su idioma y sus términos concisos y precisos para que hablaran de la redención al mundo, pero vemos cómo pasó, que finalmente el mundo fue ahora el que le dice a Israel, a Israel, cómo debe decir, cómo, con qué términos se deben dirigir a la divinidad. Y eso genera una crisis con relación a las palabras, porque Satanás cambia las palabras y ahora el carácter de lo que representaba en el mundo hebreo, ¿sí? Encontramos aquí el hebreo electo, ¿sí? ¿Entendemos? El hebreo electo. Hay un hebreo electo que debe conocer el mundo, ¿sí?
esos términos distintivos, únicos y exclusivos del pueblo de Dios, debían ser enseñados al mundo con su fuerza y con el carácter de lo que reflejaba el hebreo electo, ¿sí? Un dialecto único y exclusivo con el cual Dios nos ayuda. Entonces el diablo va a atacar las palabras. Y por eso es que vemos allí este problema que ha generado el griego al traducirse del hebreo al griego y del griego al latín y del latín al español, y esto se volvió una gran Babilonia. Entonces nosotros tenemos que ser restauradores en ese sentido. Tenemos aprender un poco de lo que es el hebreo para que no nos dejemos arrastrar por esta corriente. No se requiere ahora decir que, bueno, tengo que estudiar hebreo, pero sí tener un conocimiento básico de que el Antiguo Testamento fue dado en hebreo y que los 10 mandamientos en el monte Sinaí, el Señor los habló en lengua hebrea, ¿sí? Para que podamos tener como la base en lo que vamos a seguir, porque ahorita vamos a encontrar el problema con el cual estamos enfrentándonos hoy por haber permitido tantos cambios, por haber ido cediendo, ¿sí? En vez de decir, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, ahora se pierde el hebreo electo o sí, los judíos, el lenguaje distintivo, y ahora se vuelve esto aquí una gran Babilonia. Pensaré cambiarlos, dice, hablará palabras contra el Altísimo. ¿Ya? Y ahora noten importante, ¿qué más? A los santos del Altísimo quebrantará. Oprimir al pueblo que quiere levantar el estandarte. A oprimir al pueblo que quiere mantener la fe genuina, la fe pura. Oprimirlo, excluirlo, apagarlo. Segunda obra, Daniel 7:25. Pensará en cambiar inteligentemente los tiempos y la ley. ¿Sí? Los tiempos. Iba a meterse con el tema del tiempo. Por eso nosotros encontramos aquí, hermanos, por ejemplo, voy a leer nada más aquí para ahora introducirnos un poco allí. Génesis 1. Aquí vemos Génesis 1:3. Elohim dijo que haya luz y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena y separó Elohim la luz de la oscuridad. Separó la luz de la oscuridad. ¿Estamos? Y noten allí, Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche, la separó, ¿sí? La separó. Y esa tarde y esa mañana fueron el día 1. O sea, un día conformado por dos partes separadas. Estamos hablando aquí del concepto del tiempo, ¿sí? Más abajo aquí, por ejemplo, verso 14, Elohim dijo que haya lumbreras en terminación del firmamento para separar, noten, para separar el día de la noche. Servirán como señales para los tiempos establecidos. Entonces hay una ley natural que rige el tiempo, estableciendo los días y los años, noten, para separar el día de la noche. Por eso es que ahora entrándonos aquí en materia con la parábola de Mateo 20, de los obreros de la 11ª hora. Entonces miren, hermanos, vamos a mirar aquí algo que quería compartirles sobre esto, porque Satanás va a trabajar para, Satanás va a trabajar para qué? Vamos a mirar nada más aquí. Aquí tenemos el conteo de tiempo gregoriano. Y aquí vemos una cosa impresionante, el daño que el enemigo hizo, hermanos. Y de lo cual no éramos conscientes, o si éramos conscientes, de pronto no veíamos las implicaciones. ¿Sí? ¿Están viendo ahí en pantalla? Sí. Sí, pastor, sí se ve El bien. conteo bíblico separa al día de la noche.
el conteo gregoriano y romano une lo que Dios separó. Nada más que el Señor crea un astro y crea un astro, el sol para el día y la luna para la noche, para marcar la separación entre la luz y el día y la noche. Pero miren cómo Satanás aquí, pensando en cambiar los tiempos. ¿Estamos? Ahora este reloj integra. Porque el de ahora 1 es oscura. 2, 3, 4, 5, 6 nace el sol. 7, 8. O sea, aquí no hay discriminación entre el día y la noche. Entonces, este reloj está rompiendo la ley natural. Este conteo está rompiendo, es una apostasía contra el conteo de la ley natural que dejó el Creador. ¿Pueden estudiar con tiempo, por favor, el calendario gregoriano? ¿En qué año sacaron el calendario gregoriano? ¿Hay alguno que sabe, no? ¿Hay alguno que tiene la fecha del conteo gregoriano? ¿Del calendario gregoriano en qué año fue, hermano? Hermano Luis. O búsquelo allí en internet, ¿sí? Según entiendo, cuando sacaron el calendario gregoriano estaban haciendo la reforma protestante en Europa y lo sacaron los jesuitas. Y los protestantes no aceptaron el calendario gregoriano. 1515, pastor. 1515, ¿vio? Ahí está la fecha. A 1578. Muy bien. Y usted busque la historia de la implementación del calendario gregoriano en el mundo y va a encontrar que muchos países no aceptaron el calendario gregoriano, sino hasta recientemente es que se ha ido aceptando poco a poco esto. Porque este calendario es una materialización de los planes de Satanás de cambiar los tiempos. ¿Ya? Entonces, este estudio que hicimos aquí nos llevó aquí a revisar esto, con lupa. Ahora noten, aquí tenemos, amados, el calendario propuesto en la parábola. Miren el calendario, ya vimos el otro calendario y este es el calendario que muestra la parábola. La primera hora arranca aquí en el sur. Usted puede ver aquí en el reloj los puntos cardinales, ¿no? Sur, oeste, norte, occidente. Estén pendientes de los micrófonos, hermanos, por favor. ¿Captan? Pendientes de los micrófonos, por favor, hermanos. Hermano Luis. Entonces noten el recorrido de este reloj bíblico, que para mí ha sido una sorpresa, hermano, porque yo no me propuse estudiar esto así, sino que investigando para compartir el tema, me tocó hacer esto porque no tenía otra manera de explicar esto de una mejor manera. La hora primera arranca aquí, ¿sí? La hora primera arranca aquí. Primera hora, hora 1, hora 2, hora segunda del día, hora tercera, hora cuarta, hora quinta, hora sexta del día, hora séptima, hora octava, hora novena. Aquí tenemos la hora décima y la hora undécima. Y se acabó, ¿qué cosa? Tiempo. La hora 12. Y captan, hermanos, este conteo bíblico. Si yo le pregunto a qué hora colgaron a nuestro Señor en el madero, ¿desde qué hora? A las 9, a las 9. Gregorianamente hablando. Tercera. Tercera, usted diga, a tercera hora.
Tercera hora. ¿Hasta qué hora estuvo en el madero? Hasta la hora novena. Hasta la hora novena. Novena. ¿Y ven cómo nos cambian los tiempos y la ley y la mente de una? ¿Por qué tenemos el calendario gregoriano, el reloj gregoriano del día, y tenemos la semana gregoriana, y tenemos el mes gregoriano, y tenemos el año gregoriano? ¿Captan? Esto es interesante cómo el diablo cambió el reloj diario, el calendario semanal, el mensual y el anual. Por eso Dios nos llama a nosotros para que este estudio, mire, nos ayude a entender. Por ejemplo, hermanos, aquí tenemos nosotros el día. Ahora, ¿cómo contaban ellos la noche? Primera vigilia, ¿sí o no? Primera vigilia, aquí está la primera vigilia, a la hora tercera de la noche. Después seguía la segunda vigilia, la hora sexta de la noche. Después seguía la tercera vigilia, aquí tenemos, hasta la hora novena de la noche. Y estamos en la cuarta vigilia. O sea que ahorita estamos terminando, ¿qué hora? Aquí estamos terminando, ¿qué hora, hermanos? Hay un micrófono, hermanos. Entonces, lo que estamos mirando aquí, hermanos, es que Satanás une lo que Dios divide. Y divide lo que Dios une. Estamos tomando conclusiones. Por ejemplo, el Señor separó la noche del día. Satanás va a unir la noche y el día en un solo grupo. Por eso es una locura. El día comienza según este calendario, este conteo, a las 12 de la noche termina el día. Entonces a la 1 comienza, entonces el día tiene una parte oscura, tiene una parte clara, tiene 6 horas oscuras, 12 horas claras y 6 horas oscuras. Está uniendo lo que Dios separó. Y a la par que une lo que Dios separó, está lo que une lo que Dios separó, está dividiendo lo que Dios juntó. Y eso se llama apostasía de la ley natural. Porque para Satanás meterse con la ley moral, primero tiene que meterse con la ley natural. ¿Estamos? Por ejemplo, el Señor juntó un mandamiento para el padre y la madre. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Qué hizo Roma? El mes de la madre y el mes del padre. Y no nos damos cuenta que Roma está trabajando. ¿Sí? El mes de la madre y el mes del padre. Y el Señor no dejó un mandamiento para la madre y un mandamiento para el padre. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y entonces vemos que Roma está separando, está uniendo lo que Dios separó. Y por otro lado está separando lo que Dios juntó. Y ahora esto se llama apostasía. Para poder entender entonces esto, me pareció interesante y por eso lo compartí, hermano, porque esto fue una sorpresa en el estudio que hemos estado haciendo. Y noten que estamos hablando de la resurrección especial, pero aquí nos tocó meternos en el tema del conteo del día. ¿Ya? Entonces tenemos en este reloj, mire, hermano, aquí tenemos el reloj del día de la gracia. Por eso usted puede ver aquí debajo, mire, aquí debajo está el candelabro. Usted puede ver el santuario en este reloj, ¿sí? Atrio, oriente, ¿sí? La parte oriental, atrio, está marcadito allí por el lavacro, ¿sí lo pueden ver? El lugar santo está enmarcado allí, mire donde está ubicado el lugar santo en el centro, y el lugar santísimo en el occidente, donde se ve el arca del pacto, ¿cierto? Porque el día de la salvación o sea, el Señor comparó el plan de la salvación como un día. El sur
¿Por qué el sur representa el mundo caído? Cuando el hombre peca. Por eso es que tenemos que iniciar en el sur, porque el sur representa el mundo caído. ¿Ya? El mundo caído, el mundo oscuro, el sur, está antepuesto al norte. Noten que aquí está la mesa de los panes al norte. Y eso tiene un simbolismo impresionante, porque nosotros nacemos en el pecado. Nacemos enemistados con Dios. Por eso aquí dice, mire, con la entrada del pecado inicia el gran día de la gracia. Entonces es como si el día, el plan de salvación durara un día. Según esta parábola, lo que estamos viendo es que Dios está condensando el gran plan de la salvación en el círculo de un día. ¿Sí? Lo podemos también contemplar en una semana, el plan de salvación. Si yo le pregunto, hermanos, por ejemplo, si yo le hago una pregunta con relación al día, ¿en qué punto estamos en la historia de la redención? ¿Qué hora es en el día de la, en el calendario, en el reloj de la salvación, en el reloj diario de la salvación? ¿Qué hora es? La hora 11. Muy bien, estamos en la hora 11. Muy bien. Estamos llegando estamos bien. Si nosotros estamos viendo el plan de la salvación como una semana, ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué día, en qué parte estaríamos de esa semana de 7 días? Como el viernes, pastor. Estamos en el día, ¿cierto? Viernes. ¿Ya? Estamos entrando a los 6,000 años. ¿Sí? Si yo le pregunto, hermanos, en cuanto al mes, ya usted tendría que ubicarse en cuanto al mes. Si comparamos el plan de salvación como un mes, y si comparamos el plan de salvación como un año, ¿en qué estación estamos? Entonces, yo lo que hice aquí, por ejemplo, hermano, mire, con relación al año, mire, aquí está la primavera. En este tramo, la mañana está la primavera. Aquí termina la primavera. ¿Ya? Aquí sigue el verano. Inicia el verano. Sigue el verano. Aquí sigue el verano, fin del verano. ¿Ya? Y aquí sigue otoño. ¿En qué estación estamos, hermanos? En otoño. Otoño. Primavera. No, otoño. Estamos en otoño. Estamos en el fin. Finalizante de otoño. En el fin del otoño e inicia ¿la qué? El invierno. Porque no pasa de otoño a primavera, pasa de otoño a invierno, que es el milenio. ¿Estamos? Esa parte es importante Pastor, sí, hermano. Y en contraposición, obviamente, el enemigo tiene sus festividades en verano y en invierno. Y él es el falso rey del norte, por eso inicia su calendario arriba en el norte. Recordemos a Daniel 11. Él es el falso rey del norte. Ahí está. Y del norte, el calendario pasa del norte, pasa al oriente. Exactamente. ¿Sí? Inverso a lo que Dios quiere. Pasa al sur. Y del sur pasa a occidente y de occidente pasa al norte y queda en el norte. ¿Canta? Que todo tiene su intención. Esto es interesante aquí, hermanos. ¿Ya? Esto no es casualidad, hermano, esto es causalidad. Ahora, vamos a darle zoom ahora sí a la última hora, hermanos, aquí lo que queríamos terminar hoy, la resurrección especial. Entonces, lo de la 11ª hora aquí inicia la hora del juicio. ¿Canta? A la hora 11ª inicia la hora del juicio. Y aquí cuando llega a las 12, a la hora 12ª del día, termina la hora del ¿qué? Del juicio. ¿Ya? Entonces, para entender esto con detalles, este reloj nos va a ayudar, hermanos. Y de paso, mira, aquí le estamos promoviendo el reloj de entendidos en los tiempos. Ahora sí entendemos. Estábamos perdidos en los tiempos, ¿no? Pero parece ser que aquí el Cordero nos va a ayudar con este tema para que no sigamos perdidos en los tiempos. Entonces, noten los turnos. Vamos a leer Mateo, por favor. El tiempo se nos fue.
Pero noten, hermanos, que esto no es fácil, ¿sí me entiende? Porque yo no puedo hablar de la parte final si no aclaramos las bases. Y de pronto, pastor, usted está repitiendo lo mismo. Pero hermanos, es que el meollo de la enseñanza de la resurrección especial está en la base. Porque es que la 11ª hora es fácil de entenderla, ¿sí? La dinámica de la 11ª hora es fácil entenderla si entendemos los turnos. Vamos a leer Mateo 20 otra vez, por favor, porque ahí es donde estamos. Alguien que lea Mateo 20 del 1, por favor, y va parando en los turnos. Vamos a ubicarlos por turnos, o apertura de turno y clausura de turno. ¿Listo? Listo. Apertura y clausura de los turnos. Sí. ¿Quién lo lee? Pastor, yo. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces aquí se apertura el turno, el primer turno, ¿sí? Ajá. Porque aquí arranca el día, hermano, el día de la gracia. Hay muchas personas que usan otros criterios para ubicar los turnos, pero es que la palabra declara que está aquí comparando el plan de salvación como un día. Por lo tanto, ¿cuándo comienza el turno 1? Cuando entra el pecado, sobreabunda el día de la gracia. Cuando entra la noche del pecado en Génesis 3, del 1 al 7, ahí arranca el día de la gracia para los redimidos, ¿ya? Entonces, hay una apertura del turno, ¿a qué hora? Convino con ellos en pagarles un Leamos denario. otra vez, por favor, leamos otra vez. Sí. A las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana. Ahí apertura el turno. Listo. Ahora, ¿a qué hora está clausurando ese turno? El segundo turno, léalo. Volvió a salir el capítulo 6. Volvió a salir cerca de la hora 11ª. No. Vamos leyendo los turnos. Un turno, ¿sí? El turno 1. Ok. El turno 1 dice, convino con ellos en pagarles un denario al día y los envió a su viña. Muy bien. Ese es el Siga primer leyendo. turno. Volvió a salir cerca Ahora de la note. hora tercia. En la hora tercia, en la hora tercera, él está clausurando el turno 1 y está aperturando, porque esa salida usted sabe que implica que está cerrando el turno 1 y está aperturando el turno ¿qué? El turno 2 a la hora tercera. ¿Listo? Sí. Siga leyendo. Pastor, discúlpeme. Sí. Literalmente, ¿quiénes son el turno 1? Los judíos. Los del Antiguo Testamento. La mañana duró 4000 años. Aquí estamos, mire, aquí hay 3 horas. La primera hora duró 1500 años. Según lo que estoy estudiando aquí, la segunda hora duró 500 años y la tercera hora duró, de este tramo, 1500 años. O sea que aquí hay 4000 años en la mañana. A la hora novena, a la hora tercera, perdón, noten que el sacrificio está haciendo relación al sacrificio. Para un judío, la hora tercera tiene mucha relevancia porque la hora tercera era la hora del sacrificio matutino. Y el Señor le está contando esta parábola a los judíos, para los cuales ellos sabían que era la hora tercera. ¿Estamos? Siga leyendo. Les dijo, bueno, vuelvo a leer volvió a salir a la hora tercia del día y vio en la plaza a otros desocupados. Les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Salió otra vez. Muy bien, no, párele ahí. Entonces, ¿de dónde salió el Señor? Si podemos decirlo en el santuario. ¿De dónde salió ahora? Ahora está hablando de una manera interesante porque el primer turno termina en el año 31, ¿sí? En el año 31, conteo gregoriano. Entonces, noten, importante esto, porque el segundo turno, él sale desde el lugar santo y manda el Espíritu Santo sobre
los apóstoles. Aquí nace el Israel del lugar santo, miren. Nace el Israel del lugar santo y se renueva y se revela el Nuevo Testamento en el segundo turno. Entonces se apertura el turno con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? En el año 31. Y ahora se clausura el turno. Miren hasta dónde nos lleva el segundo turno, nos lleva hasta el año 1531. Aquí hay 1500 años en este turno, de la hora tercera a la hora ¿qué? A la hora Siga sexta. leyendo. Se llega hasta la hora tercia. Sí. Sígale. Salió otra vez la hora sexta. Y La hora de sexta. la novena. Y de la novena. Salió Entonces otra aquí vez. está, aquí menciona el tercer turno. Mire, el tercer turno. Entonces clausura el segundo turno y apertura el segundo turno, el tercer turno. Sí. Y ese turno nos lleva al año 1798. Y allí Dice, estudiando y encontré algo importante. ¿Sí? ¿En qué versículo leyó? Leí el capítulo 5, pastor. ¿El versículo qué? Versículo, capítulo 20, versículo 4. Ajá. Menciona a la sexta y a la novena hora, ¿cierto? Sí, a la sexta y la novena, sí. El 5, sí. Entonces mire que ahí en el versículo menciona 2 turnos. Sí. Ahora si usted analiza aquí el cronograma, mire, ¿quién murió a la hora de la tercera? El Señor. Y a la hora novena, ¿quién muere? 1798. El hijo del dragón recibe la herida de muerte. Después de 3 años y medio proféticos de ministerio. Aquí encontramos que el Hijo Eterno muere en Jerusalén en la hora tercera del día, después de 3 años y medio literales de ministerio público. Y esto es interesante, hermano, cómo el reloj nos va ayudando a entender las profecías. ¿Sí? Entonces tenemos el cuarto turno, comienza lo que se conoce como el tiempo del fin. Se apertura en el tiempo del fin y llega hasta entonces hasta 1844, que ya estamos aquí hablando de la hora undécima. Siga leyendo, por favor. Volvió a salir cerca de la hora undécima, una hora antes de ponerse el sol, dice esta Biblia. Bueno. Halló a otros allí y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Muy bien. Dijeron, ajá. Sígale. Dijeron, porque nadie nos contrató. Les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. ¿Canta? Entonces, ¿quiénes son los últimos? Los de la undécima hora. Ahora, este grupo, ahora la dinámica, este grupo, este turno, el quinto turno, está conformado por los siervos que aperturan y por los siervos que clausuran. ¿Estamos? O sea, un turno está compuesto por unos siervos que aperturan el turno y por otros siervos que clausuran el turno. ¿Estamos? Sí. Por ejemplo, y usted lo puede ver en la dinámica que hicimos. ¿Quiénes aperturaron el turno de la mañana? Los patriarcas. ¿Sí? Los patriarcas. Adán. ¿Y quién clausura el turno? Los apóstoles. Allí, por así decirlo, ¿verdad? Hay un relevo. ¿Listo? Entonces, cuando entendemos esto, hermanos, lo que hemos visto en la semana es que los de la undécima hora están constituidos por 2 grupos. Un grupo que apertura el turno en 1844, que podríamos decirlos así, es el grupo de los muertos. Y el otro grupo que conforma este turno son los que van a estar vivos cuando se cierre la gracia. Los que van a dar el fuerte pregón, pero es el mismo turno.
Hay un micrófono abierto, hermanos. Hay varios micrófonos abiertos allí. Esté pendiente de su micrófono. Entonces, fíjese, hermano. Este turno, ¿qué va a pasar? ¿Por qué estos de la 11ª hora reciben el pago de primero? Lo que estamos leyendo en el capítulo 41 del conflicto de los siglos. Reciben el pago de primero. ¿Quiénes reciben el pago de primero en este turno final, hermanos? ¿Los muertos o los vivos? ¿Los obreros muertos o los obreros vivos? Los vivos. Son muertos. Los vivos primero. Los vivos. ¿Por qué? Porque reciben el Espíritu Santo, la lluvia tardía de este turno y dan el fuerte pregón. Pregunta, hermanos, los que son llenos del Espíritu en este turno, los que seamos llenos del Espíritu en este turno, ¿desde cuándo reciben eternidad ellos? Los vivos. Lo reciben el Espíritu. Cuando pasan el juicio investigador. Porque si Cuando dan pasan el juicio, cuando pasan el juicio y son llenos del Espíritu. Sí, ahí reciben eternidad. Porque los sellados dice que son inamovibles. Los sellados son inamovibles. Ya no se pueden regresar aunque quisieran hacerlo, porque están sellados por el Eterno. En ese momento, este grupo que conforma los vivos de este turno final van a recibir el pago de primeros. Ahora, ¿qué pasa con el grupo de los muertos de este turno? Resucitan en la resurrección especial. hacer. ¿Y conforman quiénes? Los que van a estar vivos para ver venir al Señor. ¿Me están entendiendo, hermanos? O sea, el grupo de los obreros vivos de este turno y los que murieron en la fe del tercer ángel conforman el turno que va a estar vivo, que fueron escogidos por el cielo como testigos para ver venir al Señor. Van a estar vivos. ¿Por qué dice que los 144,000 de Apocalipsis 14 son los de este turno? Porque ellos van a estar vivos. No porque no hayan conocido la muerte, sino porque los de este turno que hayan muerto resucitan. En el tema final de lo que hemos estado estudiando. Y los vivos conforman el turno de los que van a estar vivos para ver venir al Señor en la segunda venida después de las plagas. En ese sentido, la palabra declara que los últimos serán primeros. Y los primeros serán, ¿qué cosa? Serán últimos. Pastor, una pregunta. Entonces, hermanos queridos, vamos a terminar en esta hora recomendándoles aquí, y ahora viene la sesión de preguntas y respuestas, para que nosotros nos ubiquemos en el tiempo, primero que todo, comenzando desde la raíz, desde las bases, para poder interpretar, como una vez lo decía, hermano, miren, las profecías son exactas, son como las matemáticas. Si usted tiene un error en el conteo del tiempo bíblico, en la base, usted va a llevar ese error. Si usted comete un error en la interpretación de Daniel 2, usted va a llevar ese error al resto del estudio y finalmente va a terminar enseñando cosas erróneas, aun cuando no se los propuso. Por eso necesitamos que el fundamento esté claro, que el fundamento desde donde arrancamos, desde donde partimos, porque finalmente la parte final, lo que parece más difícil, se vuelve fácil cuando estudiamos de esta manera. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, hermanos, y que nosotros podamos ser hallados por el Eterno, siendo obreros de la última hora y siendo obreros de la última obra. Porque si usted analiza aquí, amado, mire, aquí comienza, por así decirlo, aquí comienza la hora novena, el sacrificio, ¿sí? Aquí comienza luego la mesa de los panes, ahí está el trono norte. ¿Dónde termina el día? Con el arca del pacto, con la experiencia
en el arca del pacto, en el tramo final de la historia. En cada tramo, por así decirlo, hay una experiencia que nosotros necesitamos ir recogiendo, la experiencia de la hora, de la primera hora, la experiencia de la segunda hora, la experiencia con el Cordero en la tercera hora, la experiencia con el Cordero en la cuarta parte del día. Para poder terminar el día, yo no puedo terminar el día, hermanos, sin tener la experiencia de los muebles que están implícitas en los muebles del plan de la salvación. Yo no puedo terminar el día sin el arca del pacto. No puedo terminar el día sin el maná, la reforma pro salud. No puedo terminar el día sin la vara de Aarón. Estoy haciendo relación al arca del pacto porque es el mueble que va a marcar la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve de una manera especial en el fin de los tiempos. Todos hoy y muchos creen que Jesús vino y murió. Aquí está, ¿sí? Que resucitó, aquí está el lavacro. Que derramó el Espíritu Santo, aquí está todo, mucha gente cree esto, ¿sí? Que creen en el Antiguo y el Nuevo Testamento, aceptan esto, que oran, sí, pero aquí está el arca donde están los 10 mandamientos y aquí está el mueble que va a producir un zarandeo con el cual el Señor está probando al pueblo de él y lo que está dentro del mueble, la ley de Dios en la 11ª hora, el maná, la reforma pro salud y la vara de Aarón, el espíritu de la profecía. Y así el Señor está probando en la hora del juicio, se va a tener en cuenta la experiencia, en el caso de los vivos, se va a tener en cuenta la experiencia del lugar santísimo. Que el Eterno nos encuentre, hermanos queridos, siendo obreros de la hora 11ª y obreros del último mueble, de la última hora, el último mueble del santuario y la última obra del santuario, el día de expiación y terminando con Yom Kippur. Oramos, Padre eterno, gracias te damos en esta hora por este recorrido, por haber hecho sencillo lo complejo, por haber hecho fácil lo difícil. Señor, gracias porque el plan de redención es tan profundo que no nos va a alcanzar la eternidad para conocerlo, pero Señor, tú lo has hecho tan fácil que puede caber en un día de los que nos has regalado. Oramos, Padre, para que nosotros aprendamos y que coloques en nuestra vida el reloj del santuario, Señor, el calendario del santuario. Oh Padre Celestial, te pedimos el poder en esta hora para vivir de acuerdo a tu ley natural que tú sembraste en nosotros y a la ley espiritual, a la ley moral. Gracias te damos, Padre. Escribe tu ley en nuestros corazones a través de tu Espíritu, en el nombre de tu amado Hijo. Amén, amén.